consultora Ebra. Y gracias a todos por participar, porque yo creo que en estos últimos meses hemos escuchado harto de la ley Karin, ¿cierto? Pero hemos escuchado poco acerca de las medidas, acerca de cómo resolvemos. Hemos escuchado ideas, filosofía, ¿cierto? Hablemos cultura, hablemos buen trato. Hoy día venimos a aterrizar esto. Y la forma de aterrizarlo, ¿ya? Es con los procesos, ¿ya? Entonces, el foco de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con eso, el impacto jurídico de la ley Karin, las consecuencias que se generan, lo que se van a encontrar en las investigaciones, tiene que ver con los procesos, ¿ya? Entonces, primero, veamos los datos que han salido hasta el día de hoy, ¿ya? A casi 2 meses de la implementación, ¿qué tenemos? Un aumento considerable de las denuncias de acoso laboral y acoso sexual, mayormente acoso laboral, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver en las noticias, más de 2.233 denuncias de trabajadores, las que más se repiten son de hostigamiento, maltrato entre colegas o pares. Recordemos que el acoso puede ser descendente, o sea, de un superior o un inferior, entre pares, que es el que más se da. También existe una fórmula de acoso ascendente en que trabajadores se organizan para afectar a alguien de mayor jerarquía y el acoso mixto que combina las figuras. Bueno, nos está mostrando que la tendencia es un aumento considerable, conflictos entre compañeros de trabajo. Entonces, esta es una conclusión que en cierta forma todos los que estamos involucrados en las áreas legales y de recursos humanos podíamos prever. Ahora, desde el punto de vista de las soluciones, queremos ser innovadores acá, porque es el sello que tiene Talana, el sello que tiene Ebra, el sello que tenemos nosotros. No hemos escuchado respecto al punto específico de cómo se da solución a esto. Porque claro, uno puede decir, mira, más cultura, mejor trato. Sí, son elementos, son sistemáticas que se tienen que aplicar, pero se tienen que dar dentro de una relación laboral donde hay una subordinación o dependencia. Entonces, para yo involucrarme en una relación, en realidad me estoy involucrando en un proceso, que en una empresa que también los tiene. Entonces, entendamos primero qué es un proceso, ¿cierto? Para salir de este campo tan etéreo, tan filosófico. Un proceso, como lo dice la RAE, es un conjunto de acciones o pasos que logran un objetivo específico. O sea, hay una serie de objetivos y acciones para llegar a un fin, ¿cierto? Transcurre el tiempo, fases sucesivas, ¿cierto? Eso es un proceso. Entonces, ¿por qué tiene relevancia esto en lo jurídico, en el tema que yo veo, ¿cierto? En las denuncias de acoso, en los juicios, en las multas, en lo que impacta en la empresa también. Porque normalmente cuando existen situaciones como las que describían las noticias, uno va como al conflicto en sí, uno va a lo que pasó entre las partes y no va a revisar el entorno, lo que llevó a esas partes a caer en esa situación. Y ustedes se van a dar cuenta con el apoyo aquí de Romina y de Consuelo, ya que tienen amplia experiencia en esto, que es muy pobre tomar incluso un procedimiento de investigación y decir, ah, mire, acá hay acoso, aquí no hay acoso, y me voy. Porque usted se tiene que dar cuenta porque las medidas correctivas que también solicita la circular de la Superintendencia de Seguridad Social habla de eso. Y normalmente, yo he llevado muchísimas investigaciones de acoso laboral en el cuerpo, no eran situaciones de acoso, incluso con la nueva definición, eran situaciones de manejo, eran situaciones de un área que, por ejemplo, no tenía las tareas bien definidas. Era una situación en donde no existían los elementos necesarios para dar una formalidad a la relación, o sea, proceso. Entonces, ¿qué elementos básicos debería tener un proceso? Primero, entradas, los recursos necesarios para iniciarlo. Materiales, bienvenida, personal, las salidas, ¿qué se obtiene de eso? ¿Cierto? O sea, si es un camino por el camino, no tiene ningún sentido, tiene que tener una finalidad. Actividades, ¿cuáles van a ser los roles, las tareas? ¿Quién se va a hacer cargo de esas tareas? Tema importantísimo dentro de la empresa. Ojo, lo que estamos hablando no se aplica solo a empresas grandes, usted no tiene por qué tener una distribución de muchas organizaciones, no, esto se puede aplicar perfectamente a una microempresa, una empresa familiar, en donde existan tareas y usted va a lograr objetividad y optimización. Tienen que haber controles también, porque hay que verificar si lo que estamos dibujando y planificando se cumple. Y por último, pero no menos importante, los propietarios, ¿cierto? ¿Quién se hace cargo o quiénes se hace cargo, qué áreas se hace cargo de cada tarea? Cuando no existe definición de algunos de estos elementos, existen consecuencias jurídicas,
¿cierto? Entonces, si lo llevamos a la ley Karin, que tiene que ver con el acoso laboral, sexual, violencia en el trabajo, normalmente con lo que hemos escuchado uno cree que esto solamente se va a generar en el trato, en decir, hable bien, no levante la voz, pero desde el punto de vista práctico y uniéndolo también a este tema que es global, que involucra a la empresa en sí, usted se va a dar cuenta que tiene que abordar los distintos elementos que existen en el proceso. Entonces, hablemos, por ejemplo, le puse unos ejemplos de inputs jurídicos, los contratos y los anexos de contrato. Cuando no hay claridad en los cargos, en lo que debo hacer, en lo que no debo hacer, puede generar conflicto entre las áreas, entre una jefatura y un subordinado, entre los mismos trabajadores. ¿Qué relevancia ahora van a tomar los perfiles de cargo? ¿Se va a ver solamente para el tema de prevención, de las remuneraciones? ¿Qué relevancia iría a tomar el reglamento interno? No por la complementariedad que tiene que tener con el protocolo, sino donde están las obligaciones y prohibiciones. Y por cierto, es natural, y eso lo reconoce la circular de la suceso, que existan evaluaciones en el desempeño de los trabajadores. Pero ¿cómo se van a hacer estas? ¿Se puede dar objetividad? ¿Tiene que haber ética? ¿Tienen que haber principios? Y por último, este no es un tema que nazca con la ley Cari, ¿ya? La ley Cari levanta temas que no quiso levantar, pero en el camino levantó. Y por lo pronto, recuerden que las ex istas que medían los temas psicosociales, ahora se llaman CEAL, también tienen un elemento que habla de los riesgos que están en la organización, riesgos de los liderazgos, riesgos entre los pares, y en cada uno de esos elementos usted va a encontrar también elementos de un proceso. Por lo tanto, si usted quiere tener ambientes libres de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, no se quede simplemente con la relación, véalo desde un punto de vista más amplio. Y si no lo hace, va a tener multas o va a tener juicios, ¿ya? Entonces, miren, llevándolo a la ley Cari, porque esto usted lo puede extrapolar a todas las áreas de recursos humanos que también están súper conectadas con la finalidad del giro. Hablemos de la ley Cari, del procedimiento que existe para una investigación de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Tenemos una recepción de una denuncia, al día 30 hay que estar ya con la investigación realizada, al día 60 la inspección del trabajo tiene que dar su parecer, si no lo da se entiende que valida las conclusiones, y al día 75 se toman las medidas administrativas o las sanciones o las absoluciones que correspondan, ¿cierto? Pero ¿usted cree que el hacer ese procedimiento no va a generar un tema dentro de la organización o dentro del área donde ocurrió esto? Claro que lo va a generar. Va a generar un impacto entre el denunciante y el denunciado. Porque claro, cuando a mí llega una denuncia, por cierto que lo emocional me va a impactar de alguna forma, no me va a ser gratuito. Yo voy a tener que participar de un procedimiento que no hay consecuencias. La persona que acusa también toma en cuenta eso y eso va a generar temas. Entonces, va a haber conflictividad. Van a haber medidas correctivas también eventualmente, van a haber sanciones y van a haber medidas de resguardo que van a involucrar a la totalidad de la organización. Y por cierto, como involucra a la totalidad, a pesar de que es regulado solo para las partes, también hay que hacerse cargo del equipo de trabajo. Entonces, entendiendo de que el acercamiento a esto no lo puede hacer simplemente con verificar si Pedrito le gritó a Juanita o si Juanita persigue a Pedrito, sino que tiene que tener un espectro un poco más amplio para dar soluciones coherentes a largo plazo y que, por cierto, le van a impactar positivamente en los resultados de la empresa. Es que los invitamos a que saquen su celular, escaneen ese código QR y quien no pueda escanearlo le vamos a enviar por el chat el link y nos responda en forma totalmente transparente la siguiente consulta que les queremos hacer, que se nos acaba de caer. No importa, tengo un plan B, tengo un plan B. ¿Cuáles son los elementos que más desafían a tu organización? ¿Ya? Tiene que ver con los procesos de investigación, los protocolos, la cultura, los procesos en la gestión de personas, las capacitaciones o la gestión de los líderes. ¿Qué creen ustedes?
y vemos que ya estamos teniendo respuestas. ¿Alcanzan a ver la presentación, cierto? Sí, ¿Sí se ve? sí, Hernán, se ve. Ya, perfecto. A ver, vamos a ver los resultados. Vamos a sacar este cuero, yo creo que ya todos lo escanearon. Romina, Consu, mira, mira lo que está fuerte. Protocolos, reglamentos, cultura, gestión de los líderes. Líderes. Las capacitaciones parece que ya se hicieron. Mira, mira cómo va aumentando el liderazgo. Sí, pues, las incidencias que se dan en los equipos de trabajo, en una relación de subordinación y dependencia, como se define la relación laboral en el Código del Trabajo, tiene impacto en el líder. No es que el líder sea el culpable, pero es un pivote. Pasa por él o por ella. Entonces, pues, ¿seremos capaces de darle objetividad a esto de la relación laboral? O en realidad las evaluaciones, las funciones, tienen que ser todos los ojímetros. Este me cae bien, este me cae mal. Este lo hace bien, este lo hace mal. ¿Habrá un proceso, medidas por las cuales yo lo pueda hacer? ¿El buen trato se puede parametrizar? Bueno, y para responder esas consultas, que por cierto tienen una consecuencia jurídica, como les comenté recién, es que ahora tenemos que respondernos la siguiente pregunta. Nos volvimos locos con la ley Canning, ¿cierto? Aleamos los protocolos, hicimos las charlas, fuimos viajando, hablando, respondiendo consultas, ¿cierto? Entonces la pregunta que ahora viene es la siguiente. ¿Y ahora qué? Entonces, a mí me gustaría que eso lo responda Romina. Entonces, Romina, Súper. ahora qué. Muchas gracias, Hernán. Bueno, buenos días a todas, a todos. Y aprovecho de agradecer a Talana por esta invitación. Bueno, como nos decía Hernán, efectivamente, y como vemos en la encuesta, todavía falta un montón de desafíos y la cultura, que es algo que nos acompaña durante todo nuestro estadía en las organizaciones. Vemos, es lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a tener dos focos. Uno es el tema de cómo gestionamos esta cultura del buen trato de manera mucho más preventiva. Y por otro lado, cómo miramos los procesos de gestión de personas, cómo los alineamos a los desafíos que nos invita a mirar hoy día la ley Cari. Retomando acá tenemos los impactos, ¿no?, que nos comentaba Hernán qué pasa entre el denunciante y el denunciado y cómo esto también impacta en los equipos de trabajo. Entonces, para esto, ¿y ahora qué? Vamos a verlo desde tres focos. Uno es la opción del buen trato. El segundo foco que nos parece que es clave es la gobernanza del proceso de la gestión del buen trato. Y en tercer lugar son los procesos de gestión de personas, que es el elemento que va a comentarnos Consuelo. La siguiente, Hernán. Gracias. Pero bueno, para comentar de cultura de buen trato, trajimos aquí una imagen que viene a continuación, que tal vez para algunos va a resultar bien familiar, para otros más jóvenes menos, pero para los más jóvenes contarles que esta imagen de un programa clásico de los años 80 que se llama El Happening con Ja, que era básicamente todo ocurría en una oficina, ¿ya? Y en esta oficina está por un lado la secretaria, que se llama la señorita Gertrudis, que si la podemos ver acá está con los ojos tapados, con una sensación que ni siquiera puede mirar a su jefe, y por otro lado tenemos a este señor que está apuntando con el dedo al señor Sañartu, que se llama como con una vehemencia en llamar la atención o en solicitar algo. Y por último está este es otro grupo, de esta Espinita, que mirando. ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado estas situaciones y seguimos, o miramos y no sabemos muy bien cómo hacer? ¿Esta organización le importa? ¿No le importa? Bueno, esos son los elementos que hablan de nuestra cultura. Y hoy día, desde la gestión de personas, tenemos una tremenda oportunidad de poder mirar y estandarizar aquellos elementos que dentro de cada cultura de la organización se define como la cultura del buen trato. Entonces, vemos acá vestimentas, cómo están aquí interactuando este grupo de personas, y les quiero llevar a mirar la otra imagen que viene a continuación, que es una cultura de un buen trato. Tampoco queremos idealizarnos y que todos vamos a estar acá como súper relajados, sino que es como decir,
acá estas personas, ¿qué queremos connotar? Es que no hay, por ejemplo, uno podría ser quién es la jefa o el jefe. Buscamos como en el fondo una línea de colaboración, de ir juntos tras un objetivo donde cada persona es capaz de levantar la mano sin temor a decir, no estoy de acuerdo, me equivoqué en esto, o quiero aportar desde este otro lugar. Por lo tanto, eso es lo que queremos connotar en esta imagen, donde cuando están las mejores condiciones en el espacio laboral, todos podemos mostrar nuestro máximo potencial en ese espacio. Y a veces eso no ocurre. Y ocurre que tenemos miedo al jefe, o tenemos miedo de que como yo soy incluso, tal vez no calza con esta organización y me puedo sentir discriminada o no tan cómoda, entonces empiezo a restarme y empiezo a disminuir mis aportes y cómo contribuye a esta organización y a los propósitos que busca. Entonces, para ello, ¿cómo gestionamos este cambio cultural, ¿no? Que es la pregunta que nos hacía Hernán. Y acá tenemos dos focos que queremos compartir con ustedes. Por un lado están los aspectos técnicos, que ya veíamos que ustedes han avanzado muchísimo, estamos seguros que eso ya ha pasado en capacitación, en protocolo, y también están los aspectos adaptativos, los cuales nos vamos a tener un poquito más esta mañana. Respecto a los aspectos técnicos en la cultura del buen trato, apalancados desde lo que es la ley Karin, por supuesto están las capacitaciones sobre ley Karin y el buen trato, que es un check que probablemente muchos de ustedes corrieron y viajaron y tuvieron que hacer muchas cosas para hoy día estar tranquilos de que esto ya ocurrió. También están los ajustes de los protocolos de funcionamiento, cómo vamos a hacer, cómo se incorpora esta información a los protocolos que ya teníamos. Por otro lado está el comunicado del cuál es el canal de comunicación. ¿Va a ser escrito? ¿No va a ser escrito? ¿Vamos a tener un web? ¿No? ¿Vamos a tener una casilla mail? Son dudas que probablemente ustedes ya llevan varios meses trabajando en ello. Pero este último elemento nos parece que tal vez no es tan común, y de hecho lo veíamos en la encuesta anterior, que es revisar y alinear los procesos de gestión de personas. Creemos que aquí hay una oportunidad de cómo miramos nuestros procesos desde la gestión de personas, porque la cultura del buen trato no es un tema que, por ejemplo, acá es de Hernán, porque el abogado, entonces el abogado interno o externo tiene que resolver, o si es que hay un área de relaciones laborales, este es el tema de relaciones laborales, y yo que estoy en DO, bueno, que les vaya bien y les hago barra. No, acá el tema es cómo nosotros, como gestión de personas, miramos nuestros procesos. Y la idea acá, si es que no lo hemos mirado, bueno, hay una oportunidad de mirarlo, y cómo cada uno de estos procesos se alinea a lo que estamos buscando, una cultura del buen trato. Porque en el fondo esto no va en paralelo, sino que son nuestras herramientas que tenemos para poder alinear la cultura a lo que estamos buscando como organización, y que también el país hoy día nos desafía a pegarnos un salto en la forma en que interactuamos dentro de las organizaciones. Por otro lado, tenemos los aspectos adaptativos, que creemos que es clave identificar un sponsor en la gerencia. Esto no es un proceso que tal vez a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas organizaciones, que son los temas de recursos humanos. Entonces, cuando no hay buen clima, miramos recursos humanos y el líder está mirando que le vaya bien a recursos humanos, o el gerente general o la gerencia de personas. Acá, en el fondo, este es un tema que ustedes traen y lo instalan sobre la agenda de la organización, pero sin duda tiene que venir sponsoriado, apoyado, liderado por alguna gerencia, idealmente la gerencia general o la gerencia de algún core del negocio. Por otro lado, veíamos que ya todo lo que es capacitación probablemente ya está resuelto, en términos de que muchos de ustedes, muchos de sus líderes, sus equipos de trabajo han sido capacitados en lo que es la ley Karin. Pero nuestra invitación acá es decir, esto no es suficiente. En el fondo, todos estamos aprendiendo como sociedad de lo que nos invita a mirar la ley Karin, de cómo interactuamos entre nosotros. Por lo tanto, en el camino, cada uno de nosotros va a ir aprendiendo, porque va a enfrentar nuevas experiencias, no hay inquietud, esto es, no es un buen trato, investigamos y aprendimos esta investigación A, B o C. Por lo tanto, es importante acompañar este proceso de aprendizaje que estamos teniendo como gestión de personas, pero principalmente los líderes, porque los líderes son los que tienen el modelo, que en el fondo son los que modelan la cultura de la organización con cada uno de sus equipos de trabajo. Y en tercer punto es definiendo y gestionando la gobernanza del proceso. En el fondo esto no es un proceso aislado, sino que es un proceso que requiere una gobernanza, que creemos nosotros que es un riesgo altísimo, que todo lo que es gestión de buen trato, de ley Karin, quede asociado a una persona. Es que esta persona es la experta en la investigación. Y resulta que se transforma como en el juez que vive dentro de la organización, y a veces va a ser bueno y a veces no va a ser tan buena onda. Entonces creemos importante de qué manera gestionamos este proceso, que puede estar ocurriendo en paralelo a otros cambios culturales que esté viendo la organización,
y que todos podamos visibilizar. Ellos llevan la batuta, en el fondo, de todos los cambios que queremos buscar como organización para lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. Y en concreto, acá como recomendaciones bien específicas que queremos compartir con ustedes en base a nuestra experiencia. Por un lado, en términos cuando hablamos del sponsor de la gerencia, no es solo nombrarlo, sino que es validar un relato. ¿Por qué esto es importante para nuestra organización? ¿Qué elementos? Para algunos va a ser, no sé, como el movimiento tierra, para otros va a ser la gente que está, no sé, pues en el campo o los que están en una línea productiva. Acá es importante que el relato uno no copie y pega, sino que lo construye en base a los elementos de la organización, en base a tu negocio, en base a lo que está buscando la organización. ¿Por qué esto es relevante para nosotros? Y desde ahí de gestión de personas nosotros podemos apoyar bastante en construir un relato, y no un relato que lo nombramos, trabajamos un montón, lo presentamos y quedó en el cajón, sino que es cómo se hace vivo en la planificación de nuestras comunicaciones. En el fondo, cuando se hace una celebración de cumpleaños, aparece este relato. ¿Y por qué estamos celebrando? Porque nos gusta, nos interesa ser una organización que tiene buen trato, una organización que celebra, una organización que se mira a los ojos y resuelve los problemas cuando no están ocurriendo de la forma que nosotros esperábamos. Por ejemplo, ahora que se viene la fiesta de fin de año, bueno, falta un poco, pero igual, en el fondo es como en esa apertura, ese mensaje final, la gerencia, el gerente o la gerente general plantea también cuánto hemos aprendido en este tiempo, en este segundo semestre, respecto a tratarnos de una manera diferente. Y esa es la invitación, en el fondo es planificar esas comunicaciones durante el año. Y por último, mantener informado a la gerencia respecto a las acciones y recepción de denuncias. Las denuncias no pueden ir correr en un carril paralelo, en el fondo, es decir, que reciba el canal de denuncia, que investiguen, y por otro lado está la persona de O diciendo, bueno, yo armo mis capacitaciones y el abogado va a los juicios o la abogada, sino que esto, todo lo que nosotros recopilemos en el canal de denuncia, nuestra recomendación es que sí o sí tiene que alimentar la toma de decisión en términos de cuáles son esas capacitaciones que nosotros tenemos que hacer hoy día. ¿Cuáles son las áreas que hoy día están afectando? ¿Cuáles son las temáticas de las interacciones que hoy día tenemos que poner eje? Tal vez ya no es una charla, tal vez lo que tenemos que hacer es un ejercicio de conversación. Entonces la invitación es abrirse a mirar esos espacios, y esto no es una receta externa, sino que en el fondo es como ustedes van poniendo en el fondo con los pies, con las manos en la masa y diciendo, bueno, por acá o por allá es que tenemos que ir resolviendo y avanzando en la gestión de esta cultura. Respecto al acompañamiento de los líderes, que ustedes salió súper alto el tema de los líderes, que es un tema, cuán preparados están. Es seguir empoderándolos y acompañándolos, siendo referente en esta cultura del buen trato. Como la invitación acá es no a quedarse a que ya los capacitaron, entonces aquí para adelante juegue solo, sino que en el fondo, de qué manera, desde la gestión de personas, se organizan espacios de conversación donde se pueden traer estas inquietudes, donde el líder no dice, chuta, yo ya que soy líder tengo que saber cómo resolverlo, sino que yo también puedo traer dudas, no sé cómo resolver esta situación. Y qué bueno que ustedes puedan generar un espacio para conversar con otro, y tal vez otro líder ya vivió esa situación y puede compartir esa buena práctica. Y si es que no, bueno, habrá que ir a buscar afuera esa expertise. Pero en el fondo, el mensaje acá es no dar por cumplido un proceso de formación para los líderes. Generar instancia para compartir situaciones, casos, preguntas. A rato sabemos que la agenda de las organizaciones son bien estrechas, pero sí tener espacio. Si se aprendió algo sobre un caso, bueno, comuniquémoslo, que se comunique a toda la organización y que todos podamos aprender de forma paralela. Y mantener una escucha activa sobre lo que se necesita de la implementación. Lo que decía antes, en el fondo no podemos como organizar no sé, por las capacitaciones o que vayan por un lado y que es como cumplir la agenda de un check y que no responda a la necesidad concreta que está viviendo la organización. Y por último, es la gobernanza del proceso. Nuestra recomendación para gestionar esta cultura es crear un comité de la ley CARI no buen trato, o si hay un comité paritario, un comité de cultura, anclarlo ahí, ponerlo ahí todo lo que es como todo lo que es la creación de este comité, que sea paritario, donde que existan hombres y mujeres para tener una mirada diversa, que ojalá participe algún gerente del core del negocio y por supuesto también alguien del equipo de personas. Este equipo va a tener un montón de cosas que resolver. ¿Se investiga en la organización o se investiga afuera? ¿Qué medidas vamos a tomar al respecto? ¿Esta persona va al psicólogo como una medida preventiva o no? Son elementos que este grupo va a tener que decidir, y creemos que es mucho más enriquecedor que sea un equipo que esté mirando estas temáticas y que acompañe a la organización en esto. Por la salud mental incluso de la persona, que puede a rato quedar marcada como el juez de la organización,
y porque creemos que es mucho más enriquecedora la mirada compartida para tomar estas decisiones que son complejas y no tenemos una musculatura previa de cómo se resuelve cuando sobre todo las dos personas siguen conviviendo en la organización, porque eso es algo que no veíamos antes, es nuevo y que la ley Carey nos viene a desafiar. Porque antes aparecía esto si se desvinculaba una persona, por ejemplo. Es chuta, ya, pero ya es parte, ya es fuera de la organización. O, por ejemplo, aparecía temas cuando teníamos una negociación colectiva y espacios, plazos bien establecidos y teníamos una relación donde generamos nuevos acuerdos. Pero acá no, es frente a un conflicto que las personas conviven en la organización y vamos a tener que tomar medidas, y medidas que a ratos pueden ser dolorosas o que dejar heridos en el camino. Por lo tanto, ahí la recomendación nuestra para gestionar esta cultura es crear este comité de ley Carin o buen trato. Y por último, definir y comunicar sus responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de este comité? Que todos sepan en las inducciones, en la formación, a quién puedo recurrir si tengo una duda, esto aplica, no aplica, quién está investigando, en qué etapa está mi proceso, qué tengo que esperar. Porque acá una cosa son los que denuncian, pero sepan que toda la organización va a estar mirándolos, va a estar mirando de qué pasó, cómo lo hicieron, oye, qué resolvieron sobre tu caso. Por lo tanto, es importante que no pierdan de vista la mirada que va a tener toda la organización, porque esto va a hablar de la cultura de esta organización. ¿Se lo está tomando en serio la ley Karen y el buen trato? ¿O en realidad es para cumplir y para que no nos multen y listo? Y probablemente hay un poco de esas dos realidades en sus organizaciones. Pero desde la gestión de personas, y que sabemos que nos apasiona a todos los que estamos acá, la gestión de personas, es poder hacer un aporte, es poder contribuir con un grano de arena a que podamos interactuar de una manera más nutritiva para todos y también que contribuyamos a los desafíos que tiene el negocio. Para cerrar por lo menos mi parte en términos de cultura, si puede ser un clic, ¿no? Es desde nosotros quisimos compartirle que lo busquen, investiguen desde EBRA. Nosotros trabajamos mucho desde la seguridad psicológica que plantea una académica de Harvard que se llama Amy Edmondson, que básicamente ha estudiado que los equipos más productivos tienen que ver con aquellos equipos donde está la seguridad para poder hablar, así de básico, pero en el fondo hablar y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, líder, o no estoy de acuerdo con lo que pasó en esta situación, o ¿sabes que me equivoqué? Y no tengo miedo para decir, ¿sabes que me equivoqué? Y tengo la seguridad de que me van a apañar, de que en el fondo tengo a alguien que está soportando, dándome la tranquilidad de decir, bueno, no importa, vamos juntos y vamos a mejorar. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué podemos hacer distinto? Por lo tanto, acá hay una mirada, un método, un estudio que avala en el fondo de la medida que tengamos mayor confianza en la organización y nos sintamos más seguros, vamos a hacer mucho más aporte para las relaciones y también para los objetivos que busca la organización. Eso por mi parte. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Consuelo y trabajo con Romina y yo vengo a mostrarles la otra parte. Romina partió diciendo que para cualquier cambio cultural hay que gestionar lo técnico y lo adaptativo, y habló de lo adaptativo, y yo voy a hablar de lo técnico. Y de lo técnico, específicamente de los procesos de gestión de personas. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque cuando solo gestionamos a los líderes, la comunicación, promoviendo cosas como por ejemplo el buen trato, que es lo que nos convoca hoy día, pueden producirse inconsistencias con lo que viven diariamente las personas, con lo que experimentan, si los procesos no están ajustados al buen trato. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar estos procesos a la luz de cómo pueden entregar valor para generar una cultura del buen trato. Creemos además que estas son cosas que desde recursos humanos, desde las áreas de gestión de personas, estamos siempre promoviendo, pero hoy tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos da la contingencia de la ley Carin, porque están los líderes, está la organización preocupada, por lo tanto, podemos impulsar más aún nuestros procesos. El primer proceso que les voy a hablar es del proceso de onboarding, ¿ya? Y aquí hay que recordar que los primeros días dentro de una organización, por supuesto que la gente aprende, y si lo tenemos más o menos planificado, puede que aprenda más y acelere más su curva de aprendizaje, pero lo que pasa sí o sí, aunque no lo hayamos intencionado, es que las personas al ingresar perciben la cultura. Y percibir la cultura significa que entiendo a qué hora se almuerza, pero que también entiendo cómo nos tratamos, qué tan informales o informales somos, si hay personas que se traten distintos que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y la invitación aquí es que tenemos que intencionar esa cultura y eso que reciben las personas en sus primeros días. Tenemos que diseñar ese proceso. Y ahí es muy importante, si queremos promover una cultura del buen trato, que las personas obviamente se sientan bien tratadas.
Entonces, cosas que son importantes son, por ejemplo, que tengan su computador, sus herramientas a tiempo, que haya un puesto de trabajo cuando lleguen. Esas cosas hablan del respeto, que le den una bienvenida, etcétera. Debemos intencionar además actividades en que puedan empaparse la cultura, talleres con los valores, o si es una organización más pequeña en que solo está entrando una persona, que pueda ir a conocer algo a terreno o a otra oficina, a otro lugar, a otro equipo, a ver cómo está funcionando. Y la importancia es que puedan empaparse de los valores de la organización. Creemos que eso es realmente esencial. Pero no nos podemos quedar solo en los temas culturales, sino que tenemos que abordar los temas que tienen que ver con el canal de denuncia y cómo se gobierna el canal de denuncia para que las personas sepan cómo y qué pasa una vez que he hecho una denuncia. Y entrar también en la ley Karin. Eso es muy importante porque no sabemos, si no los capacitamos, podemos correr el riesgo de creer que la persona sabe lo que nosotros imaginamos que debería saber de la ley Karin, y no, tenemos que hacernos cargo que sepan. Entonces, estos son temas muy importantes y si no los hacemos, tenemos primero el riesgo de perdernos este primer tiempo que muchas veces podemos hacer espacios y momentos memorables. Hacer un buen onboarding, haciéndose cargo de la cultura, puede generar espacios wow. Además, vamos a estar seguros que las personas ya saben lo que queremos que sepan. Eso con el onboarding. Recuerden que pueden ir escribiendo preguntas en el chat si se van quedando con alguna duda. Respecto al siguiente, es el proceso de gestión del desempeño. Desde EBRA nosotros creemos que gestión del desempeño es el core de todos los procesos de gestión de personas. ¿Por qué? Porque entrega información a muchos otros procesos y eso hace que para las personas sea uno de los procesos más sensibles, porque impacta en las promociones que puedan obtener, en los cambios en las compensaciones que puedan tener, incluso en algunos casos hasta en la desvinculación. Entonces, por eso, por el impacto que tiene en la persona y también porque muchas veces es percibido como como poco objetivo, porque las metas no están bien puestas o los valores no se entienden bien, tenemos que trabajar en eso. Si la organización no tiene gestión de desempeño y no tiene un proceso de evaluación de desempeño, de todas maneras hay cosas de las que voy a nombrar que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque los jefes constantemente igual damos feedback, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del proceso de desempeño, lo primero es que en la cultura del buen trato tenemos que lograr que las personas sientan que es justa, que aprenden y que lo que están recibiendo de feedback pueden aprenderlo y no es una crítica a su persona, sino que es al trabajo, a la conducta que ellos hacen. Para esto, entonces, lo primero es que en el qué, porque típicamente en desempeño hablamos el qué, que es lo que hacemos, y el cómo, que es cómo lo hacemos. En el qué tenemos que tener, y eso es responsabilidad de la institución, metas que sean objetivas y típicamente que cumplan con las características de metas SMART, ¿ya? Que sean medibles, que sean objetivas, que tengan un tiempo, que sean específicas. Eso es una responsabilidad de la organización que lo logra capacitando a los jefes, pero también controlando que las metas que se establezcan sean definitivamente las que deberían ser. Y los jefes, al momento de dar feedback, es muy importante que se ciñan a los resultados de la evaluación. ¿A qué me refiero con eso? Yo no te puedo decir, si yo a ti te digo, hiciste mal el trabajo, mal, porque es personal. La persona eso lo percibe como una falta de respeto, incluso podría ser. Y lo que queremos que los jefes hagan es que el feedback que deben dar es que deben decir, no cumpliste con el proceso, te saltaste una etapa del proceso y las razones del proceso son estas, o no cumpliste con la meta establecida. De esa manera vamos haciendo que el feedback sea a la conducta y no a la persona. Eso cuando son metas del qué. Cuando son metas del cómo, lo primero que debemos hacer como institución, que ya lo decía un poco antes, es que debemos asegurarnos que la cultura, que los valores o los comportamientos, las conductas transversales que tengamos definidas, tengan incluido algo que tenga que ver con el buen trato. Puede ser el valor del trabajo en equipo, que en alguna de las conductas se defina que hay que ser respetuoso o que hay que preocuparse de las personas, como la organización decida entender. Eso es muy importante para que podamos ir alineando, porque al momento de ponerlo en desempeño vamos a hacer que las personas se alineen hacia eso. Y al momento de dar feedback, los jefes, ¿qué deben hacer? Deben ceñirse a la descripción que hizo la organización de ese valor. Porque nuevamente, si yo digo, fuiste irrespetuoso o eres irrespetuoso,
estoy haciendo un juicio que es demasiado fuerte para la otra persona. Lo que corresponde que yo haga es que diga, no has cumplido con el valor de respeto como lo tenemos establecido en la organización. De esa manera, no solo tengo un mejor trato y prevengo denuncias, sino que también es más posible que el otro escuche lo que le estoy queriendo decir. Avanzar en este tipo de cosas nos va a permitir que la sensación y la percepción de las personas sea de mayor transparencia, de mayor objetividad. ¿Y qué riesgos vamos a salvar con eso? El primero es que los feedbacks sean a las conductas y no a las personas, y que las personas no se sientan atacadas. Y lo segundo, el tema de los favoritismos. Tenemos que tener lo menor favoritismo posible y la mayor sensación de objetividad, porque como dije antes, desempeño impacta en muchos otros procesos y puede deslegitimizar los otros procesos si no es legítimo el resultado de desempeño. Y obviamente esto ayuda a que haya una cultura del buen trato, porque siento que hay justicia con mi desempeño. Y el último proceso del que vamos a hablar es el proceso de aprendizaje y formación. Ya nos quedó claro con lo que ustedes presentaron que las capacitaciones fueron hechas. Pero ojo, sabemos que aprendemos no solo por curso. Está este modelo del 70-20-10 que nos dice que el 70% de lo que aprendemos lo aprendemos por la experiencia, el 20% de lo que aprendemos, perdón, lo aprendemos de las relaciones interpersonales y solo el 10% de lo que aprendemos lo aprendemos en cursos. Por lo tanto, es muy importante que cuando pensemos y diseñemos cómo vamos a formar a los líderes y a las personas en la ley Karen, en la cultura del buen trato, incluyamos este tipo de formación. Por ejemplo, no podemos olvidar que nuestros jefes todo el día están modelando la conducta de los colaboradores. Entonces, si no tenemos muy bien entrenados a los jefes, si no le damos acompañamiento individual a los que más lo necesitan, podemos tener ahí un problema. ¿Qué otro tipo de cosas se pueden hacer en términos de experiencia o de relaciones interpersonales que no sean solo capacitaciones formales? Podemos tener, como muy bien lo decía Romina antes, conversaciones respecto a los riesgos que estamos viendo en la organización con la ley Karin o a las denuncias que ya hemos recibido, si alguien recibió alguna, bueno, ¿cómo mitigamos? Hacer que la gente resuelva, hacer que la gente, por ejemplo, pueda hacer hasta un decálogo de qué es el buen trato en la organización. De esa manera, la gente va aprendiendo, porque en la interacción con otros, en la experiencia, es donde más aprendemos. Lo último, lo que no debemos olvidar es que tenemos que planificar la capacitación. Esto es muy importante porque en todas las organizaciones, chicas, grandes, multinacionales, nacionales, familiares o no, hay poco tiempo. Y si no hacemos una buena planificación, perdemos dos cosas. Primero, puede ser que no tengamos tiempo de hacerlo, pero además, al hacer una buena planificación, podemos identificar temáticas importantes que tenemos que capacitar, que pueden hacer sinergia y las capacitamos juntas, o vamos reforzando contenido en una capacitación en otra, que en otra. Si hacemos estas cosas, ¿qué riesgos vamos a mitigar? El primer riesgo es que en la formación que hagamos por el buen trato o por la ley Karin sea una formación estándar. Si nosotros hacemos que la gente lo haga basado en la experiencia, que reflexione basado en la experiencia en la organización, no va a ser una formación estándar y va a aportar a la construcción de la cultura. Y lo otro es que nuestros equipos, nuestras personas se van a dar cuenta que nosotros estamos realmente interesados y no estamos haciendo esta capacitación solo porque la ley lo pidió, solo por hacer el check de cumplimiento. Eso hasta aquí con los procesos, ojalá que les sirva. Y bueno, es muy importante este tema de los procesos y es muy importante que no hagan exactamente lo que yo les estoy diciendo, sino que cada organización tiene que ver dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabemos dónde tenemos más riesgos, dónde estamos avanzados, dónde menos. Lo importante es entender que para prevenir la ley Karin tenemos que generar espacios de buen trato y tenemos que aprender todos, líderes y personas, a cuidar esos espacios. Muchas gracias. Así es, Consuelo, y tomando eso último que dijiste, esto hay que hacerlo como un traje a la medida, ¿ya? Y estos elementos, estos tips que hemos dado hoy día, la idea es que ustedes también lo vayan haciendo y al hacer el copy-paste, de repente traer procedimientos, protocolos de otros lados que no se ajusten a tu realidad de empresa, te puede traer muchos, pero muchos problemas. Y para que vean que Talana tampoco está exento del tema proceso,
Talana también tiene inputs a propósito de la ley Karin, ¿ya? Y ahí vamos a invitar a Felipe a que nos comente un poco de cuáles son estos elementos que también aporta el ERP Talana en orden a poder aportar en este proceso específico de la ley Karin y de la cultura laboral preventiva. Así es, Hernán. Bueno, y no me voy a extender tanto, netamente es presentarle un poco las soluciones que dentro de Talana hemos desarrollado para que las organizaciones cumplan con las indicaciones de la ley y que por supuesto se comprometan con la promoción de una cultura laboral preventiva. Eh, Rápidamente les comento cuatro soluciones que desde Talana pueden utilizar. Gestión de personas, módulo base, donde se le puede facilitar los documentos como protocolos y procedimientos a toda la organización, un canal llamado Centro de Requerimientos, donde se pueden hacer las denuncias de forma confidencial y con una fácil gestión, y los módulos de desarrollo organizacional y comunicaciones, donde se puede medir el clima laboral a través de encuestas, difundir información relevante y mantener a todos los colaboradores informados. Así que si quieren conocer más, pueden escanear el QR o también visitar en talana.com. Eh, y ahora quiero abrir el espacio ya, porque sé que hay algunas personas que ya nos fueron dejando preguntas para que aquí el trío de Hernán, Romina y Consuelo las puedan ir abordando. Así que también el chat, por supuesto, abierto. Si es que alguien se quedó con inquietud, también aún la puede ir dejando en el chat y la vamos leyendo. Quiero partir con Carolina Retamal, que hizo una pregunta mientras exponía Hernán respecto a tenemos dudas sobre las sanciones. En el RIO tenemos estipulado amonestación verbal, amonestación escrita, amonestación CC a la DT y ¿Sí? 25% de renta diaria. ¿Cómo definimos la gravedad del hecho para poder asignar sanciones? Y si se pueden agregar otras sanciones como cuáles. Muy buena pregunta, Carolina. Primero, voy a partir de atrás para adelante. ¿Se pueden agregar otras sanciones? No. Son las que dice la normativa y para que veamos que el tema del proceso es algo vivo y tiene consecuencias jurídicas, tú para aplicar sanciones debes tener un reglamento interno y debes tener obligaciones y prohibiciones en tanto tu contrato como tu reglamento. Porque si te voy a sancionar es porque incumpliste algo. Si no incumpliste nada, no te puedo sancionar. Entonces, cuidado con los copy-paste, porque a veces uno quiere sancionar y no sabe que la persona infringió algo porque usted no lo tiene escrito. ¿Puedes poner más sanciones de las que dichas? No. ¿Cuál va a ser el criterio? Bueno, va a depender de cuánto te haya afectado eso en la organización, porque eventualmente, si lo que pasó es de tal gravedad que no puedes mantener la relación laboral, vas a tener que terminarla por alguna de las causales del Código del Trabajo. Lo que yo nunca he recomendado es que procedimentalmente algunas empresas ponían una especie como de escalas de sanciones. Entonces, partían con una amonestación verbal, después una amonestación escrita, pero eso es peligroso y procedimentalmente les juega en contra, porque a veces la sanción es de tal gravedad que usted no puede partir con esta escalera y lo va a amarrar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Revisar el proceso, pero ojo, no era revisar tanto el proceso sancionatorio, revisamos también el proceso del feedback. ¿Eso que estoy sancionando alguna vez se le requirió al trabajador? ¿De qué forma se le conversó al trabajador acerca de esas tareas, de esos elementos? En lo particular, cuando me toca actualizar reglamentos internos, yo no me quedo con el texto. También se ofrece una charla especialmente a las jefaturas para que entiendan que esta es la herramienta por la cual ustedes conducen la conducta de los trabajadores. Y los trabajadores saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y si existe otro procedimiento que haya que aplicar y lo deban conocer, debe estar ingresado en el reglamento. Ya eso lo ha dicho la Dirección del Trabajo. Entonces, esto demuestra que para los efectos de aplicar una sanción va a depender de cuánto te impacta en la organización y si te impacta a tal punto que no puedes mantener la relación laboral, tienes que despedir. Gracias, Hernán. Vamos con algunas preguntas que yo creo que van más orientadas a Romina y a Consuelo. Una de ellas es, ¿qué recomiendan respecto a cómo se debería abordar con los equipos post lo que sea denominado el día 76? Esto es, después de cerrada una investigación y aplicada una sanción. Súper, ahí yo lo puedo, tal vez lo puede complementar, perdón. Es difícil opinar si es que no sabemos el caso como en puntual, pero sí creemos que es clave el gobierno en el fondo, la gobernanza que se haga de esta situación que se está resolviendo, cosa que no quede como desde que el comité quede tranquilo con la medida que se tome, pero
pueden ser muy variadas las acciones que se tomen posteriormente. Eso diría yo creo que es como cómo se toma esa decisión en conjunto, se comunica a las personas muy claramente, por supuesto guardando la confidencialidad, no ventilar ni un tema de las situaciones. Cuando nosotros decíamos de comunicar, no es de comunicar, por supuesto, la denuncia en particular, sino que son los aprendizajes que puede tomar la organización a partir de situaciones. Por lo tanto, es difícil opinar sobre la casuística más específico, pero sí nuestra invitación es a decir cómo esta experiencia se puede extrapolar a otros espacios de aprendizaje de la organización. Yo quisiera complementar con Se nos Uy, pegó Consuelo. se nos pegó la consu. Sí, parece que la perdimos un poco. Oye, ¿podría yo sí complementar algo? Por supuesto, Porque Hernán. creo que también aborda un poquito un tema que me tocó ver. Ah, ahí volvió la consu. me desaparecí, perdón. Sí, y se volvió a desaparecer. Nuevo. Complementa tú, Hernán, ahí mientras esperamos que Consuelo se conecte. Mira, lo importante acá también es entender que sí, la variedad de situaciones paliativas, correctivas que se pueden generar, como bien dice Romina, son muchas, porque va a depender de qué pasó y cuánto impactó en el equipo, ¿cierto? Siempre manteniendo la confidencialidad, pero esto sí genera consecuencias. Es un tema de experiencia. Generalmente yo he llevado más de 30 investigaciones de acoso laboral sexual y en la gran mayoría no habían situaciones de acoso, eran situaciones de manejo de equipo, tema de liderazgo, malos entendidos. Entonces, si uno ve un común denominador, uno llega al liderazgo, pero si tú lo ves aún más amplio, llegas al proceso, entonces te das cuenta, chuta, no estaban claras las instrucciones. Chuta, este trabajador se saltó una parte del proceso que ya está dibujado. ¿Sabes qué? Le estamos dando tareas a los trabajadores que lo están desgastando demasiado y lo están haciendo conflictuar. Entonces sí, podríamos decir, aquí no hay acoso, perfecto, pero no te puedes quedar con eso. El día 76, el que lanzó esa pregunta, es muy relevante porque cuando yo trabajé en un retail, yo estas conversaciones las conversaba con mi gerente de relaciones laborales, y llegábamos a conclusiones. Oye, ¿sabes qué? Hay que proponerle al área, por ejemplo, que hay que abordar un tema respecto a cómo está la carga de trabajo de esa área o cómo se están compartiendo. A veces eliminamos tareas administrativas que las teníamos que hacer, pero que nos provocaban una tensión. Esas son las ideas que hay que tratarlas, pero se dan cuenta que no las estábamos tratando desde el punto de vista del trato. El trato pasaba como una consecuencia del proceso mejor dibujado. Eso es lo que quería aportar desde el punto de vista de la experiencia. Ahí se conecta la concepción. Sí, perdón, solo no sé qué alcanzaron a escuchar, solo decía que el día 76 se empieza a trabajar el día 1. Todas las acciones que tengamos, en la forma en que investigamos, en cómo guardamos la confidencialidad, en cómo tratamos las medidas de resguardo, van a preparar a lo que llegue para el día 76. Y el gobierno que mencionaba Romina es muy importante, porque si es un gobierno que da credibilidad, da sensación de que todos son escuchados, eh, a haber como mayor sensación de transparencia. Y las medidas específicas que debas tomar con el caso específico es algo que depende de qué se trate la denuncia, de quiénes son, de cuán cerca o lejos trabajen. Entonces, es difícil dar una recomendación posterior. Yo creo que lo importante es que siempre estemos pensando en el bien de las personas, porque aunque se haya decidido que no tenía sentido la denuncia o que no había dolo, por ejemplo, en lo que pasó, hay alguien que siente que eso sí debería haberse castigado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en las medidas que se hagan posteriores. Muchas gracias. Otra pregunta que dejó José Cancino. En el marco de la ley Karim, ¿pueden profundizar en directrices para conducir una evaluación de desempeño bajo? ¿Cómo abordar la retroalimentación y el feed forward? Bueno, eso era un poco lo que yo decía para poder cuidar. Lo más importante aquí es que la persona no se sienta atacada, que no se sienta acosada, que no se sienta atacada. Entonces, para eso, el feedback tiene que darse habiendo establecido antes procesos. O sea, la gente tiene que saber muy bien cuál es su sistemática de trabajo, cuál es su proceso de trabajo, cuáles son sus tareas de trabajo y cuáles son las metas que debe cumplir, qué es lo que se espera de ese trabajo. Si yo tengo eso bien establecido, puedo dar feedback no en base a la persona, tú hiciste mal el trabajo, sino en base a no cumpliste con esta meta que se encomendó, o esta función que según tu sistemática tenías que hacer,
a cierto tiempo no la hiciste, etcétera. Entonces, es muy importante que esté muy claro a través de la sistemática o a través de el descriptor de cargo de algún documento, manual, un proceso, si la persona ejecuta un proceso, muy claro lo que debe hacer, porque en la medida en que esté claro eso, es mucho más fácil poder ser objetivo al dar feedback y mostrar la brecha que esa persona necesita. Yo quisiera complementar ahí también, es como el rayado de cancha finalmente, que la gestión del desempeño nos habla de este rayado de cancha, pero mientras más visible y transparente sea para todos, uno también sabe como trabajador, sabe si es que no necesita solo que el jefe le diga, sabe a partir de qué esperar, qué momento del año me van a evaluar, estoy bien, estoy mal, y también puedo entender cuáles pueden ser las consecuencias de un desempeño bajo y puedo tomar medidas o no. En el fondo en la medida en que sea más claro este proceso, uno también se empodera más y lo que buscamos, al menos nuestra postura desde Ebra, es de tener trabajadores empoderados, trabajadores adultos que también pueden hacer su propia gestión. Y para que uno pueda hacer su gestión, tiene que conocer muy bien las reglas del juego. Por lo tanto, si yo sé que tuvo un mal desempeño, bueno, buscaré, tal vez necesito mayor formación, tal vez necesito un mentoring para que me ayuden a poder mejorar porque hay algo que no sé hacer y necesito yo, o tal vez en realidad no me interesa estar acá y también es válido y puedo tomar decisiones. Por lo tanto, es importante como desde la gestión de personas, mientras nosotros más transparentemos este rayado de cancha, empoderamos a las personas para que ellos también puedan hacerse cargo y no queden esperando que el jefe tome la decisión o el líder, sino que ellos también puedan tomar decisiones y gestionar su propio desempeño. Fíjate que yo quería complementar una última cosa y por eso es que es importante no separar el buen trato del proceso. Porque si una empresa dijera, de ahora en adelante nos vamos a tratar bien y vayan a hacer el feedback como quieran, sí, no va a haber maltrato, pero no se van a cumplir los objetivos. O sea, va a haber subjetividad, no van a haber malas palabras, quizás no van a haber gritos, pero de todas formas la persona igualmente se puede sentir perdida, cosas, y eso va a derivar o en un juicio o en un requerimiento de la inspección del trabajo. Entonces, estas cosas van unidas. Eso. Felipe estaba silenciado. Estaba silenciado, Felipe. No, parece que no nos escucha, Felipe. Eh, hay Perdón, otra, ahora hay sí. otra. Sí, ahora En sí. fun- Decía, vamos con la última en función del tiempo, a ver si podemos responderla de forma bien, bien rápida. Vamos con Daniela que dice, al definir un canal de denuncias para que todo reclamo llegue de manera directa a recursos humanos y la jefatura, ¿qué pasa cuando la denuncia es hacia la jefatura? ¿Cómo se aborda la confidencialidad de la denuncia en circunstancias así? ¿Y cuál sería la mejor forma de llevar un proceso de este tipo? Bueno, desde el punto de vista jurídico, el mismo reglamento 21 señala que existen causales de implicancia, o sea, si la persona que investiga es la misma persona que está involucrada, no pasa la investigación. Si la persona investigada es un directivo importante de la empresa, tiene que ser llevada por la dirección del trabajo. Y por eso es que es importante también darle objetividad e imparcialidad de cara al proceso, para que no sea objetado de la forma como lo está haciendo ahora. Porque de otra forma por mucho que esté modelado, va a ser algo inefectivo. Entonces, muy importante cuando se creen procesos, ponerlos también a prueba. Y estas son unas preguntas que se hacen. Entonces, para estos casos, por ejemplo, el protocolo debería decir que se va a derivar a la dirección del trabajo, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Ahora el cierre, yo sé que hay hartas preguntas y en función del tiempo no podemos llegar a todas. Entonces, los quiero invitar a hacer quizá un cierre, una reflexión, algo con lo que queramos dejarle a la audiencia, un mensaje clave. Y abro el micrófono para que Hernán, Romina y Consuelo nos puedan dejar un mensaje final. Bueno, para primero, muy contento de la oportunidad que nos dio Talana, muy contento de las alianzas que se van haciendo, porque esto es un trabajo interdisciplinario, los abogados, los ingenieros, los psicólogos, las psicólogas, todos tenemos que aportar al buen trato, pero tenemos que mirar lo sistémico, tenemos que mirar que estamos siendo parte de una objetivización que nos va a ayudar a todos. Y que ese es el mensaje de hoy día, y asesórense, ya pidan ayuda, están los canales, están los asesores, así que agradecido nomás de la oportunidad y bueno, ahí está la presentación para quien la necesite. Solo Romina. Súper.
Sí, me sumo a los agradecimientos y la empatía. Yo quisiera partir diciendo la empatía, que estos son leyes que nos cargan de más trabajo, no es que nos carguen, sino que nos llenan de mucho más trabajo. Y tal vez mi mensaje acá, más que de cómo gestionar a otros, es también de cómo gestionarse ustedes. Como pocas veces nos preguntan a nosotros en la gestión de personas de cómo estamos, si es que estamos en una situación particular. Entonces, también es mirarse, cuidarse, porque en la medida en que estemos mejor nosotros, también vamos a poder aportar con mayor sabiduría, con mayor técnica, los procesos que está viviendo la organización. Así que desde ya, como mucha energía en todo este proceso, es una bonita oportunidad que tenemos desde la gestión de personas de impactar en la forma que interactuamos entre todos. Así que mi mensaje va principalmente para ustedes y siempre saber que estamos en comunidad avanzando juntos en llevar adelante estas mejoras en la forma en que interactuamos. Yo por mi parte, doy gracias a Talana y a todos los que participaron y sé que la implementación no ha sido fácil, que los que han tenido denuncias no lo han pasado bien, pero los invito a mirar el espíritu de la ley CARI, que es generar cultura de buen trato. Y eso ya sabemos, está demostrado que impacta en la productividad y en el bienestar de los colaboradores. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta contingencia como áreas de recursos humanos para impulsar mejores culturas, más sanas y de mejor trato. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Hernán, Romina y Consuelo, y con eso nos despedimos. Nos vemos en una nueva oportunidad y muchas gracias a todos quienes siguieron esta sesión. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.